Guillem Clua, bienvenido a Token Theater Friends. Es un placer tenerte aquí. ¿Puedes contarnos un poco sobre La Golondrina? ¿Sobre qué va la obra? Y cuéntanos un poco sobre los personajes y tu inspiración para esta obra. Ujú. La golondrina tiene una inspiración directa en el atentado del Bar Pulse de Orlando que ocurrió en 2016, en el que un terrorista mató a 49 personas y fue un evento que me conmovió profundamente en su momento, porque lo sentí como un ataque a mi familia, ¿no? Formo parte de una comunidad LGTBIQ+, y entiendo que cualquier ataque contra un miembro de esa comunidad es un ataque contra la mía y contra mi familia en concreto. Entonces, el hecho de que quizá en ese momento estuviéramos más centrados en el terrorismo islamista de otro tipo, y de hecho ese atentado aún se está considerando un atentado de signo islamista y no un atentado de odio por parte del FBI y las autoridades de Estados Unidos. Estábamos tan centrados en eso que nos olvidamos un poco de el odio que existe hacia nuestra comunidad, no solo por parte de ciertos sectores radicales islámicos, sino también en nuestro propio país y por parte de grupos de extrema derecha, por ejemplo. Entonces, eso fue como un bofetón en la cara de muchos que nos hizo darnos cuenta de que aún hay mucha gente que quiere nuestra desaparición o que por métodos radicales como asesinarnos, o quiere que no tengamos los derechos que tenemos y quieren dar pasos atrás en todo lo que hemos conseguido en este tiempo. Todos estos elementos empezaron a dar forma a la historia que podéis ver en el repertorio español, siempre basados en un research, en historias personales que recabé a partir del atentado de Orlando. Todo es ficción, obviamente, e incluso en la obra nunca se menciona Orlando ni se mencionan lugares específicos, pero sí que tienen un vínculo muy directo con historias de madres que perdieron a sus hijos, de parejas que perdieron a sus novios y novias, y del dolor que eso acarreó y del luto y la herida que arrastran las víctimas que sobrevivieron, y cómo podían solucionar ese trauma tan profundo a través del amor y la comprensión mutua entre personas que realmente están muy separadas en cuanto a ideología, visión del mundo y experiencia vital. Esa fue mi intención, ¿no? Reunir a dos personas que a lo mejor no se habrían conocido ni habrían tenido ninguna relación en circunstancias normales, pero que la tragedia los une, y los une irremediablemente por el pasado que comparten sin ellos saberlo, pero a la vez los une en un camino de reconciliación y de reconocimiento mutuo para poder seguir el camino de sus vidas de una manera menos dolorosa. Es verdaderamente impresionante y debo decir que muy conmovedor y muy triste darse cuenta de la urgencia que tiene la obra, ¿no? O sea, la falta de especificidad, como tú dices, nunca se dice el nombre Posting ni se dice Orlando, por lo que lamentablemente la obra puede ser, quien la ve por primera vez o quien la lee puede pensar que te inspiraste en algo que pasó hace 2 semanas, ¿no? O sea, es constante el ataque a la comunidad LGBTQI+, como tú dices. Y podrías hablar un poco sobre la experiencia de ver la obra. No sé si cuando la escribiste como reacción a lo que pasó en Pulse, había un poco de esperanza que fuese quizás la última vez que pudieses escribir algo así. ¿Y cómo es entonces ahora, por ejemplo, ir a Nueva York y ver que la obra es verdaderamente, está en el zeitgeist, ¿no? Uh-huh. Escribir la obra fue casi una necesidad vital, el shock que me produjo la situación y las sensaciones que me produjo descubrir las consecuencias de ese ataque me hicieron que tuviera que escribir la obra muy rápido. La saqué como de dentro, como un parto. En un mes ya tenía una versión escrita, muy mala, obviamente, pero estaba escrito prácticamente todo lo que quería decir. Luego vinieron las reescrituras y obviamente el proceso fue más largo, pero fue como una necesidad compulsiva de expulsarlo de mi interior y hacerlo, convertirlo en un texto.
Eso dice mucho creo, del poder que tiene, porque hay mucha verdad y mucha implicación personal con ese texto. Curiosamente, es lo que nos dicen a los escritores cuando aprendemos a escribir, cuando tomamos los primeros cursos, nos dicen que tenemos que alejarnos, distanciarnos de la historia que estamos contando, ¿no? Que no nos tenemos que involucrar demasiado porque perdemos la perspectiva y podemos caer en sentimientos baratos, ¿no? O en mirarnos demasiado el ombligo en lugar de ver todo el scope de la historia que estamos contando. Hice todo lo contrario con esta historia y creo que se nota porque es muy visceral. La gente creo que la vive con la misma intensidad con la que yo la escribí, precisamente también por lo que tú has dicho, porque está muy en sintonía con lo que estamos viviendo en las calles, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y de hecho creo que ese es el gran poder del teatro, ¿no? Cuando lo que está ocurriendo en el escenario tiene una conexión con lo que está ocurriendo fuera del escenario y del teatro a través de las vivencias de los espectadores, es cuando el teatro se convierte en más poderoso. Y esa obra tiene esto, y es una lástima, diría yo, que lo tenga, porque eso quiere decir que todavía nos falta mucho por hacer, nos falta mucho trabajo por conseguir. Yo creo que hemos dado muchos pasos atrás desde, por ejemplo, en España, desde la aprobación del matrimonio igualitario, eso fue en 2005, hace casi 20 años. Entonces creíamos que lo estábamos consiguiendo todo y de repente ha habido una contraofensiva conservadora, tanto en España como en Europa, como obviamente en Estados Unidos, que ya nos están quitando derechos directamente. Y no solo a nosotros, a las mujeres. Mira lo que ha pasado con la sentencia de Roe versus Wade y el aborto. Entonces, tenemos que estar alerta y creo que el arte es una herramienta muy poderosa para hacer sonar la alarma, para mostrarle al mundo lo importantes que son los derechos de las minorías, los derechos civiles que al final son los de toda una sociedad y los que hacen una sociedad mejor, y denunciar los intentos de dar pasos atrás en este sentido. El arte es el arma más poderosa que tenemos para hacer un mundo mejor. Los personajes de La Golondrina logran conectarse por medio de la música. Entonces, me gustaría saber cuáles eran las canciones que te hacían levantarte de tu asiento cuando ibas más a discotecas. No sé si las canciones que todavía te hacen levantarte de tu asiento cuando vas a discotecas. Sí, bueno, a mí yo soy muy fácil, ¿eh? En cuanto a música para bailar, no te lo voy a negar. Me gusta mucho el pop, el pop rock o música muy comercial para poder cantar, para poder bailar. Me gustan las divas pop. Yo crecí sentimentalmente con Kylie Minogue, para mí es es mi diva personal y mi musa. Pero desde esa vieja gloria que ya deben pensar algunos que era hasta las más nuevas, hasta Ariana Grande, por ejemplo, soy muy fan. Y también hay un aspecto muy importante que me convierte en todo un cliché ya, que es que me encantan los musicales, el teatro musical. He sido siempre un apasionado del teatro musical y entiendo muy bien, he escrito musicales también, y por eso entiendo muy bien el poder de una canción en un escenario. Es de las cosas más poderosas que existen y en este texto en particular tenía muy claro que el momento más climático, más importante de la función tenía que ser a través de una canción. Y todo eso se lo debo pues a Stephen Sondheim y a Rodgers y Hammerstein y a tantos otros autores de teatro musical americano. Eres verdaderamente maravilloso y tienes un don para capturar los efectos del butterfly effect, ¿no? Del efecto mariposa. Lo que pasa en un lugar tiene repercusiones enormes en lugares inesperados. Por ejemplo, cuando piensas en el mundo de la golondrina, y supongo que lo contrario, o no lo contrario, sino que lo que terminó pasando con Smiley cuando la adaptas para una serie de televisión, cuando escribes personajes que viven, bueno, no aislados, pero son, por ejemplo, dos personajes en este mundo súper específico, ¿tú te imaginas también ya la vida de la gente que los rodea? O básicamente, supongo que la pregunta es cómo logras crear el mundo en Smiley. Yo vi la obra en repertorio español y me pareció maravillosa y cuando vi que estaba en Netflix no sabía qué esperar y me he quedado realmente asombrado y encantado. ¿Y esos personajes existían en alguna parte de tu cabeza ya cuando haces la obra? ¿O
o aparecen luego cuando Netflix te encarga la serie. ¿Te refieres, perdón, a los personajes secundarios o a los protagonistas o cómo? No entiendo muy bien la pregunta. A los personajes secundarios, perdona, porque me pareció Mm. genial verdaderamente cómo haces lo del hilo rojo, que era mi personaje favorito en la obra. Me parece increíble cómo logras meter eso también en la serie, pero el resto de los personajes, que me parece, dan la impresión como que siempre estuvieron ahí, ¿no? Como que estaban detrás del escenario en la obra y que solo tal vez estaba esperando a alguien que los llamara para que aparecieran. Sí, la dificultad principal a la hora de adaptar la obra de teatro a la serie fue esa, porque la obra de teatro cuenta una historia y solo una, que es la de Alex y Bruno. Se menciona a Vero en algún momento, pero todo el resto no existe. Pero claro, yo tenía muy claro que se tenía que hacer 8 episodios de una serie, tenía que ampliar el universo de Alex y Bruno y contar otras historias. Tenía claro que tenían que ser historias de amor, que no tenía que haber ningún villano, por decirlo así, que todos querían conseguir querer y ser queridos, intentarlo, cometer errores y hacer daño a gente, pero sin querer, que todos tenían que tener un carácter muy positivo, como tiene la historia original, y dentro del formato de la comedia romántica, obviamente, no podíamos ir a un drama o a otro tipo de comedias. Y a partir de ahí se me ocurrieron estas otras historias en las que, así como la de Alex y Bruno, el amor empieza, pues contar una historia en la que el amor termina, pero siempre con mucho amor. Historias en las que contrastaran con el hecho de que siempre se cuentan historias de jóvenes cuando descubren el amor, que alguien mayor pudiera descubrir el amor, gente que no ha vivido el amor en su vida porque no se ha podido desarrollar, porque no ha aceptado su identidad. Todo esto estaba ahí para complementar la historia principal de Alex y Bruno, para nutrirla y a la vez alimentarse de ella, para contar varias historias poliédricas sobre lo que es el amor, que cada uno lo vive y lo siente de una manera distinta. Y ese fue el gran reto, que esa cosa más coral alimentara la historia principal sin que la hiciera desaparecer, pero que a la vez no tuvieran cada uno su propia importancia, ¿no? Y en este sentido, pues cada uno tiene sus personajes preferidos, ¿no? Hay gente que le encanta la historia de Vero y Patricia y otros que apuestan más por Javier y Kinamandra. Y me hace muy feliz que cada uno tenga un personaje preferido y viva el amor de una manera con la que se puede identificar mejor a través de ellos. El personaje de Javier es verdaderamente maravilloso y me encantaría si pudieras hablar un poco sobre la representación y, por ejemplo, para un personaje de la edad de Javier, ¿cómo sería, bueno, cómo es estar en el mundo, ¿no? De ahora, ¿qué pasos crees tú que hacen falta para que exista una, no sé si mejor o mayor representación sea el adjetivo que estoy buscando, pero sí, habla un poco sobre la representación. ¿Qué crees tú que falta y qué te gustaría a ti traer con tu trabajo? Ahora, afortunadamente, tenemos muchas historias en Netflix y en otras plataformas y en el cine que hablan de diferentes realidades del colectivo. Y eso está muy bien, pero veo que hay muchas orientadas a jóvenes, que es maravilloso, como Heartstopper, que es fantástico que adolescentes y gente muy joven tenga esos referentes ya a sus edades, cosa que mi generación no tuvo, y es maravilloso. Pero notaba que había una falta de historias de gente no solo adulta, sino mayor, como si 55 años fuera mayor, ¿no? Que aún le queda mucha vida por delante. Pero sí que es una edad en la que, sobre todo en el mundo gay masculino, desapareces del radar del deseo de la gente. Entonces ya hemos crecido siempre siendo objetos de deseo y sujetos de deseo, y llega una edad en la que eso desaparece y te conviertes en otra cosa, y que es como si no tuvieras derecho a vivir una historia de amor. Y quería contar esa historia. Incluso me encantaría hacer una serie nueva y centrarme exclusivamente en gente mayor y ver cómo funcionan en el ambiente LGTBIQ+. Eh, y también quería subrayar el hecho de que era el personaje más sabio de todos
en el fondo. Es quien tiene todas las respuestas, es quien ayuda a los demás constantemente, es el generoso, pero está solo. Que eso también es como la gran maldición del sabio, ¿no? Que vive en una montaña como un ermitaño y todo el mundo va a él a pedirle consejo, pero él está solo. Y obviamente no quería que terminara solo. Y por eso tiene el final que tiene, espero no hacer ningún spoiler, pero quería que fuera feliz, bueno, feliz en esa historia. Si hubiera una segunda temporada ya veríamos si es feliz o no, pero en ese sentido quería que ese final de la primera temporada para él fuera así. Me fascinó darme cuenta que habías estudiado periodismo. ¿Qué traes del campo del periodismo a la hora de convertirte en autor de ficción? ¿Cómo haces ese salto, supongo? ¿Y utilizas algunos de los skills del periodismo a la hora de crear tus personajes y escribir tus historias? Ujú. Sí, yo estudié periodismo porque me gustaba escribir. Yo solo sabía que me gustaba escribir. Yo era pequeño, leía un libro y cuando lo terminaba y cerraba el libro, cogía una libreta y escribía la versión mejorada de ese libro con dibujitos. Yo con 10 años ya hacía eso. Entonces estaba claro que yo tenía una vocación y que me gustaba hacer eso, y cuando llegó la hora de ir a la universidad, si te gustaba escribir hacías periodismo. En esa época no había otro tipo de estudios de guión o de teatro, no existían. Fue más tarde, ya cuando llevaba trabajando de periodista mucho tiempo, que empecé a descubrir que podía escribir ficción y que podía trabajar escribiendo ficción. Y de hecho, escribí mis primeras obras de teatro, pero enseguida entré a trabajar en una telenovela y ahí es donde yo aprendí. Yo siempre digo que ahí es donde yo, mi carrera universitaria como escritor de ficción fue escribiendo telenovelas. Y es muy útil la telenovela porque te da agilidad, te hace perder el miedo a la página en blanco, te da humildad porque formas parte de un equipo muy grande de guionistas y todas esas herramientas aún las tengo y me han servido muchísimo. Y las de periodismo también, como decías, la observación de la realidad, extraer temas de los periódicos y de las noticias del día a día y tener en cuenta que habrá lectores, en el caso del periodismo, que tienen que entender esa realidad y yo tengo que hacerla entender de una manera muy clara. También la traslado al teatro, quiero que el espectador sepa exactamente dónde está en todo momento. Nunca me olvido del espectador, porque al final los temas que trato, ya sea a través de una comedia, de un drama, de una historia súper épica, tienen que estar en sintonía con lo que el espectador conoce. Y tienen que estar en sintonía, como decía antes, con lo que ocurre fuera del teatro. Y eso es muy del periodismo, esa referencia constante a la actualidad y a lo que la gente conoce y espera y los datos que tiene. Eso seguramente me viene del periodismo. ¿Podrías hablar un poco más sobre cómo le pierdes el miedo a la página en blanco? Y creo que eso te lo estoy preguntando muy egoísta para mí como crítico y como periodista, porque no logro perder ese miedo a la página en blanco. O sea, a veces simplemente cierro mi ordenador y finjo que no existe y me voy. Es que, bueno, no voy ahora a descubrir ningún sistema mágico para perderle el miedo, pero es que yo me enfrento muy poco a la página en blanco. Eso no sé si es un muy buen consejo. Yo no me abro un documento hasta que sé exactamente lo que voy a escribir. Eso es cada uno. Hay escritores y autores que hacen lo contrario, que ellos abren y empiezan a escribir sin saber a dónde van y pum, y se les ocurre algo. Yo trabajo mucho pensando o anotando cosas aquí, ahí y tal. Y hasta que no tengo que no tiene por qué ser una historia desarrollada, pero tengo que tener ese impulso, esa chispa que dice, "O sea, esto tengo que desarrollarlo antes de que se apague", entonces abro, pum, pum, pum y escribo. Pero yo no soy de los que se despiertan a las 9 de la mañana, encienden su ordenador, hay una página en blanco y escriben. No, lo he probado, ¿eh? Porque siempre me han aconsejado, no, no, escribe, 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 pero no lo hago así. Así que, y hago eso, yo sí me bloqueo, o sea, si empiezo a escribir y a la hora, hace una hora que estoy mirando la pared, yo hago lo que haces tú, cierro el ordenador y me voy a pasear, o me pongo una serie o hago otra cosa o escribo otra cosa. Pero no hay que sentirse culpable por apagar el ordenador e irte a tomar una cerveza, jamás. Porque tienes que estar en paz con tu oficio. Si tu oficio te provoca ansiedad,
tienes un problema muy grave. Obviamente yo lo paso mal escribiendo también a veces, pero si siempre fuera así y fuera una lucha y fuera un miedo constante y ese trabajo no me hiciera feliz, entonces tendría que plantearme si ese trabajo es para mí. Tú te mueves mucho entre medios, ¿no? Y de hecho me fascina también el hecho de que te formas en una sala de escritores, ¿no? De televisión. ¿Cuál es la diferencia a la hora, por ejemplo, de sentarte a escribir una obra tú solo, que estar rodeado con otra gente que te puede dar feedback? ¿Cómo sabes cuando completas la obra de teatro que estás haciendo tú solo? Bueno, tiene cosas buenas y cosas malas. La soledad, la buena es que eres el autor 100%, tienes el control al 100% sobre tu creación y eso es muy satisfactorio. La mala es la inseguridad, obviamente, porque va muy bien tener un frontón que decimos aquí, ¿no? Alguien a quien pasarle la pelota y que te la devuelva y probar cosas y que el otro te diga su opinión y pim, pam, pim, pam. Eso es me gusta mucho hacerlo también, pero también depende del proyecto en el que estés, ¿no? Una obra de teatro siempre ha sido algo mucho más íntimo, más personal, he volcado yo historias más que saco muy de dentro y el proceso es muy distinto al de una película o una serie de televisión donde puedo trabajar en equipo. Me siento cómodo de las dos maneras igual. También es verdad que cuando termino una obra de teatro lo primero que hago en un primer borrador es mandarlo a ciertas personas concretas para que me den feedback y que son compañeros dramaturgos o gente a la que admiro o profesores que he tenido y ellos también lo hacen conmigo y ahí tenemos un poco de peloteo de lo que te decía, de lanzarnos la pelota un poco y es muy útil. Pero cuando quiero sentirme realmente autor al 100%, donde no hay productores, donde no hay directores que imponen ciertas cosas, entonces es cuando escribo teatro. O sea que si tienes muy definido, por ejemplo, que vas a hacer televisión o cómo vas a hacer cine, son diferentes rituales y procesos. Sí, también es verdad que cada historia te pide el formato, de algún modo. O sea, se te ocurre una idea, una situación, una historia X, un personaje. Enseguida ves si eso es una obra de teatro, si es una serie de televisión, si es una película, si es un hilo de Twitter, o yo qué sé, cualquier cosa. Luego es verdad que se pueden adaptar unas cosas a otras. Yo tengo la suerte de que como toco todos los palos, pues hay obras de teatro que se han convertido en películas o en series o al revés. Estoy intentando pues con algún personaje de una cosa audiovisual traerlo al teatro y eso es también muy satisfactorio porque te da distintas herramientas para contar la misma historia. Pero de primeras, normalmente a la que se te ocurre una idea, sabes perfectamente a qué formato va a ir y vas a desarrollarlo con las herramientas que ese formato te permite. Creo que tu trabajo nos demuestra de forma muy clara y evidente cuánto te gusta el género. Hace poco vi Los renglones torcidos de Dios y perdóname, pero te imaginé escribiendo esto con una sonrisa enorme, ¿no? Porque el personaje de Mm, Alice es casi como esos personajes de Olivia de Havilland o de Susan Hayward. mm. Y en Smiley, por ejemplo, mencionas la comedia romántica de Howard Hawks y Bringing Up Baby, todo eso. ¿Qué es lo que te atrae tanto del género? Ya que hay muchos dramaturgos especialmente que tratan de mantenerse alejados, ¿no? Que no quieren hacer nada que quepa dentro de géneros que la gente ama, como el suspense, el thriller y la comedia romántica. Ujú. Yo creo que es muy saludable la intoxicación entre géneros, entre formatos, que el teatro beba de las estructuras narrativas del cine o de los videojuegos incluso, que cuando hago cine de repente ponga escenas paralelas que están pasando simultáneamente, cosa que se hace mucho en teatro pero que en el audiovisual no se hace, o una pantalla partida en la que, bueno, todas esas cosas a mí me apasionan, me gusta mucho jugar y me gusta mucho variar también de género. Ahora acabo de estrenar una película de terror, por ejemplo, que no había escrito nunca. Y, y me están ofreciendo también otras cosas que no he hecho nunca y que suponen un reto, que no lo haré todo bien, obviamente, pero que al menos me dan vidilla, me dan muchas ganas de seguir aprendiendo constantemente.
La gente, que es muy legítimo, que se circunscribe solo, pues yo voy a escribir teatro y este tipo de teatro, o yo solo voy a hacer telenovelas, o yo soy novelista y nada más, me parece maravilloso. Es una manera genial de perfeccionar tu skill, tu talento. Pero no, yo no funciono así, al revés, yo tengo que ir probando diferentes cosas y experimentando y descubriendo cosas nuevas. Felicidades por tu nominación al Goya, por cierto. Gracias. ¿Cómo lidias, cómo se gestiona, supongo, tanto reconocimiento, ¿no? Y recibir premios y todo eso? ¿Te parece algo, no sé, surreal o extraño? ¿O ya has aprendido cómo lidiar cuando te dan trofeos y te nominan a cosas y te premian? Yo creo que nunca te acostumbras, no sé, yo tengo un síndrome del impostor muy grande todavía, y a pesar de todo. Pero siempre tengo la sensación de que, wow, que esto no es real, ¿no? El otro día precisamente era la primera vez que me nominaban a los Goya y estaba ahí sentado y intentaba como absorber toda esa sensación pensando, es que no volverá a pasar, es que no soy tan bueno como para que esto vuelva a pasar. Y, creo que creo que es muy necesario sentirse así. Es como los nervios antes de un estreno. Si no te pones nervioso antes de un estreno, es que ya se ha perdido la magia. Ya, ¿por qué lo haces? O eso, o sorprenderte con un premio, o emocionarte con la respuesta del público. Cuando eso deja de pasar y dejas de sentir esas cosas, es que a lo mejor ya tendrías que dejar de hacerlo, ¿no? Porque lo estás haciendo por hábito, lo estás haciendo por costumbre y ya no tiene tanto sentido. De momento, aún me siento vivo sintiendo estas cosas. Todo esto que estás mencionando es lo que yo siempre he dicho, ¿no? El día que me aburra haciendo mi trabajo, me jubilo. Y tengo algunas profesiones que me gustaría intentar si algún día llega a eso, que espero que no. ¿Tienes tú también planes B, por decirlo de alguna forma, si algún día ya no quieres escribir más? Es que no sé hacer otra cosa, creo. No lo he pensado. Me gusta mucho la fotografía, por ejemplo, pero no creo que sea bueno en eso, ¿no? Yo creo que si tengo que probar cosas nuevas serán siempre cosas dentro de la profesión, o sea, no descarto dirigir algún día, o sea, dirigir teatro, ya he dirigido teatro, pero dirigir audiovisual o una película, eso está cada vez más cerca, creo yo. Y tenerlo en el horizonte también ayuda a pensar, o sea, hay una meta, a llegar a algo que no has hecho, que todavía aún puedes aprender muchísimo y probarlo. Tus threads de Twitter demuestran que tienen esta capacidad casi como una esponja, ¿no? De encontrar y absorber historias maravillosas en los lugares más inesperados. ¿Esto pasa por coincidencia o si no pasa como coincidencia y constantemente estás teniendo ideas para historias, cómo sabes que has encontrado una historia específica que quieres contar? ¿Cómo terminas no contando todas las historias que se te vienen a la cabeza? Mm. Ah, hay algunas que reclaman ser contadas, sobre todo las de Twitter, las que he contado ahí, era porque el formato de thread, de hilo y acompañado de imágenes y con cierto humor, necesitaba compartir inmediatamente eso con la gente. Una cosa que buena que tiene Twitter es ese feedback inmediato, esa, esa consecuencia directa casi al segundo entre lo que cuentas y lo que recibes. Y también sirve para testear un poco si una historia funciona o no funciona. A veces he hecho eso en plan de voy a ver la gente qué opina de esta historia, si hay una buena reacción, una mala reacción, si la gente se anticipa a lo que voy a contar o no. Es un laboratorio interesante también. Entonces, como base de pruebas, es magnífico. Mucha gente te pregunta y te han preguntado muchas veces si eres más Alex o si eres más Bruno. Y no te voy a preguntar eso, pero quiero saber con cuál de todos tus personajes que has escrito hasta ahora es con quien más te identificas. Y espero que menciones un poco de Alice. No porque te haya pasado nada similar, sino porque me parece un personaje tan maravilloso. No, la implicación más personal que tengo siempre es con mis obras de teatro, más que con películas. Entonces, en Smiley es verdad que esa pregunta me la han hecho mucho y la respuesta no es un cliché, es verdad. O sea, yo escribí
esos dos personajes porque los dos eran yo, en cierto modo. O sea, yo iba a los gimnasios y yo odiaba a los que tenían cierto tipo de físico porque tenía muchos prejuicios contra ellos, pero a la vez yo quería tener ese tipo de físico. O sea, los dos personajes formaban parte de mí de una manera muy evidente. Y sobre todo en el momento en que escribí eso hace 10 años. Entonces, ellos dos son, creo, mis personajes más identificables conmigo mismo, ¿no? Y haberlos escrito desde la comedia, porque en cierto modo me estaba riendo de mí mismo, pues también fue muy saludable y por eso los quiero tanto. Siempre he tenido curiosidad por preguntarte cómo te enamoras del cine clásico de Hollywood. Por ejemplo, Bringing Up Baby es una joya, pero no mucha gente, digamos. No puedes conversar con cualquier persona sobre Bringing Up Baby. Pues porque en casa veíamos siempre películas. Eso es una educación de mis padres, que veíamos mucho cine clásico y nos llevaban siempre al cine y veíamos cine de reestreno y siempre hemos tenido mucha curiosidad en este sentido por conocer de dónde venían las películas. No solo veíamos películas de estreno, sino de antes. Eso viene de la educación de mis padres. Y por último, y espero que no sea una pregunta muy cursi, ¿cuándo tienes tiempo? Porque pasas extremadamente ocupado. ¿Hay algún programa que sea como sopa de pollo para ti o como sentarte con tu manta favorita para binge watch? No, yo veo, o sea, cuando tengo que desconectar y tengo que reciclar mi cerebro, veo películas de Marvel. Eh, la verdad es que disfruto mucho lo que me ofrecen, es como un espectáculo visual estupendo, sé dónde voy a llegar, o sea, no hay sorpresas en todo caso visuales y ese es mi guilty pleasure, por decirlo así. Bueno, pues muchas gracias. Me gustaría invitar a nuestra audiencia a que, si están en Nueva York, que vayan a Repertorio Español para ver a La Golondrina. Si están en el resto del mundo, que vean Smiley. Y no sé qué otros proyectos tienes en estos momentos fuera que la gente pueda ver. Pues ahora mismo Los Rincones Torcidos de Dios, la película que también está en Netflix disponible. Y poco más. Espero que haya más en el futuro. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer hablar contigo esta noche. Igualmente, gracias por la invitación.